¿Se acuerdan de Afganistán? Este país invadido ya hace más de 20 años por Estados Unidos. Ahí en este país, desde, bueno, que se dio la invasión después del ataque a las Torres Gemelas, pues Estados Unidos y la OTAN empezaron a hacer un monstruoso fondo precisamente para esta guerra, esta invasión. Y que bueno, al final, bueno, se llevó miles de millones de dólares precisamente en instalar bases militares, compra de armamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, a pesar de que salieron de una manera terrible los estadounidenses de Afganistán, generando un gigantesco caos en este país, pues los fondos permanecieron. Ahí está el dinero todavía, congelado, pero está. Entonces son miles de millones de dólares que tiene el Pentágono, y no solo el Pentágono, también los países de la OTAN, de dinero para esta guerra, o bueno, esta invasión, pero que no ha sido tocado y tampoco, por cierto, ha sido repatriado. En ese sentido, hace unos días la OTAN tuvo la genial idea de acceder a los fondos de Afganistán y entregárselos precisamente a Ucrania. Bueno, no necesariamente a Ucrania, sino que utilizar este dinero para seguir comprando armas a Ucrania, lo que confirmaría, bueno, lo que todo el mundo ha visto, que realmente Estados Unidos lo que está generando con Ucrania está fundando una nueva guerra eterna. Afganistán fue un gran negocio para Estados Unidos y la OTAN. Durante 20 años sacaron dinero de los contribuyentes estadounidenses para dárselos a los armamentistas estadounidenses para enviar finalmente armas, vehículos, drones, misiles precisamente a Afganistán. Y bueno, destruyendo todo este país. Y ya una vez que acaban de destruir todo lo que se podía, se salieron. Y en Ucrania, bueno, pues están haciendo lo mismo, fundando una nueva guerra eterna. Esas que han sido muy criticadas por todo el mundo. Y bueno, que sin embargo siguen siendo impulsadas por los halcones de Washington. Entonces, pues bueno, ¿qué más, no? Que el dinero de Afganistán acabe yendo a Ucrania precisamente para fundar una nueva y eterna guerra, con lo cual también son muy malas noticias en general para Ucrania, yo creo que para toda Europa, porque cuando esto sucede, sencillamente nos va a quedar claro que esta guerra con Ucrania va a ser cuando menos de 10 años. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Realmente la OTAN, o principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, se están quedando sin recursos. Los países miembros de este organismo están considerando transferir a Ucrania los recursos financieros sobrantes de un fondo que estaba creado para apoyar al ejército de Afganistán. Recordarán toda esta guerra que ha realizado Estados Unidos en esta zona, de la cual nadie ha hablado prácticamente, nadie ha acusado a Estados Unidos de ser un terrorista o un criminal de guerra debido a toda la devastación que ha ocasionado en este país. No, pero los recursos que la OTAN ha estado reuniendo para seguir financiando la guerra de Estados Unidos, pues prácticamente tienen que ser utilizados en otro ámbito, porque Estados Unidos ya no tiene tantos recursos para seguir enviándole a Ucrania. Kiev había pedido a la Alianza Atlántica que considerara la redistribución de una parte de los 3.400 millones de dólares que todavía quedan en este fondo fiduciario del Ejército Nacional Afgano. La solicitud, al parecer, no genera controversias dentro del bloque militar, pero llega en un momento en el que los países miembros de este organismo se enfrentan también a presiones internas cada vez más fuertes. Esto por la financiación de Ucrania. Muchos países de la Unión Europea ya no pueden seguir entregando más recursos a Ucrania porque tienen que empezar a ver por sus ciudadanos. La mayoría de estos países están por entrar en una recesión. No tienen dinero los ciudadanos para pagar sus recibos de energía eléctrica y en algunos casos definitivamente ya ni siquiera tienen luz, precisamente por este problema, y el gobierno, en lugar de tratar de ayudarlos, sigue pensando en entregar recursos a Ucrania. Obviamente, estos países necesitan sacar de algún lugar un poco más de dinero para seguir manteniendo esta guerra y cumpliendo los caprichos de Zelensky. Estas presiones, especialmente en las naciones europeas, se enmarcan en el temor a una recesión económica en un contexto de alta inflación y también en el aumento de los precios de la energía. El dinero del fondo afgano congelado proporcionaría
una prácticamente solución provisional a Kiev, no a la Unión ni a Estados Unidos, sino a Kiev, porque finalmente lograrían entregarle un poco de los recursos que está exigiendo en este momento, sobre todo porque como el invierno prácticamente ya está aquí, los ciudadanos empiezan a sufrir un poco más y principalmente los soldados que está enviando Zelensky a la guerra como tal, al frente de la batalla. Además, este dinero congelado servirá para aliviar las tensiones dentro de la propia alianza, ya que podría ayudar a incrementar sus donaciones a Ucrania. Esto para algunos países europeos cuyas economías están en muchos y muy graves apuros o que simple y sencillamente ya no tienen los recursos para entregarle a Ucrania, a diferencia de otras naciones que todavía tienen la posibilidad de seguir entregando dinero y armas. Pero la posibilidad de redistribuir estos recursos se ha discutido en la OTAN durante más de un mes y ahora se está trabajando en un mecanismo para disolverlos a las naciones donantes o destinarlos a otro lugar, porque obviamente si las naciones que estuvieron donando, algunos miembros de la OTAN que realizaron sus donaciones para este fondo en el momento en el que tenían los recursos financieros, que no estaban en crisis energética, económica, que no había ninguna guerra como tal. Si en ese momento lo hicieron libremente, ahora que el fondo pues ya no se está utilizando, prácticamente querrían que regrese a sus manos. Si ya lo dieron de buena gana, bueno, no se utilizó, repartamos lo que le corresponde a cada quien y que cada nación haga con ese dinero lo que quiera. Sobre todo si eres uno de esos países, de estos los más pequeños, que ya no pueden enfrentar más esta crisis energética principalmente. Entonces, estas naciones no destinarían los recursos a Ucrania, sino para sus ciudadanos, a diferencia, no sé, de Alemania, Francia, España, que quizás sí quieran seguir entregando el dinero en general, o, por ejemplo, el Reino Unido también entregaría todas estas donaciones. Sin embargo, pues el detalle es que todavía no logran llegar a un acuerdo. Si se entrega a cada país que lo donó por partes iguales o si se destina a este nuevo proyecto que tiene la OTAN prácticamente, que es financiar la guerra en Ucrania. Cada país determina cómo usar ese dinero y algunos miembros de la alianza quieren que parte o la totalidad del fondo se asigne a Kiev. Estados Unidos no participa en este fondo afgano, pero altos funcionarios del gobierno estadounidense están instando a los aliados europeos a continuar financiando las operaciones de Kiev pese a las crecientes tensiones financieras. O sea, Estados Unidos ya mandó la señal. El dinero que se encuentra en el fondo, él no lo puede tocar, pero ya le ordenó o le envió la señal secreta a los miembros europeos para que se lo envíen todo a Kiev. Falta ver si las naciones realmente harán caso de este líder que en los últimos días o semanas no ha sido muy buen aliado de los países de la Unión Europea. Así que es muy probable que la orden o la idea de Biden no caiga como tal en pues decisiones de estos países y no lo tomen en cuenta. Kiev ha estado los últimos días solicitando más y más ayuda a los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Algunos sí pueden ayudarlos, otros no, pero sin lugar a dudas Zelensky se está poniendo un poco nervioso debido a la situación que está sufriendo. Rusia ha estado atacando continuamente después de todo este asunto del ataque en lo que fue el puente de Crimea que realizó Kiev en contra de este territorio ruso, por lo que obviamente Vladimir Putin respondió fuertemente y Zelensky se está quedando sin armas, se está quedando sin apoyo, sin dinero, que no sabemos realmente cuál es el fin de entonces sí está en un gran movimiento para conseguir más ayuda y están tratando los miembros de la OTAN de entregárselas. Pero hay una frase muy clave del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien recalcó que si este organismo del Tratado del Atlántico Norte quiere un acuerdo de paz
aceptable para Ucrania, debe aumentar los suministros militares, entregarle más armas, más municiones, más dinero, más a Ucrania, si quieren como tal que sea la victoria un poco más favorable, pero no va a ser favorable para Ucrania. Va a ser favorable para la Unión Europea, para Estados Unidos, estos países que en algún momento, cuando termine esa guerra, van a cobrarle cada una de esas armas, cada uno de esos dólares o euros entregados a Ucrania muy, muy caros. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.